Saludos a todos los Ecofans. Estamos de vuelta con Psicopedia de las Películas en su edición de Psicopedia de las Películas. Como podrán ver, hoy vengo un poco elegante porque vamos a hablar de algo realmente importante. Ya saben, conmigo está la licenciada psicóloga Liliana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy David. Y hoy les vamos a hablar de una película pues que está como controvertida. Controvertida porque los blackeros de verdad que les gusta el black metal tienen una opinión bastante dividida con respecto a esta historia. Se ha hablado mucho de, de la historia que vamos a contar del suceso macabro, ¿no? Pero nosotros vamos a tratar de hablar desde otra perspectiva para no repetir lo mismo que dicen en todos. Así es, pues qué gusto saludarlos nuevamente en otro episodio más de Psicopedia de las Películas. Sí, como bien dice David, el día de hoy vamos a hablar de una película basada en hechos reales, o sea, a veces hablamos de películas ficticias, pero nuestros últimos capítulos han sido asesinatos reales y pues no podía ser la excepción. Pero algo importante es que el asesino del que vamos a hablar hoy, sí hay como, bueno, opiniones divididas entre nosotros también sobre este hecho, pero también creo que es muy importante Es que, ver es que desde dónde, él no es un asesino. bueno, asesino, estuvo 20 años en la Sí, cárcel por asesinato. sí, pero es que él no es un asesino. Él solo sobrevivió. Sobrevivió a situaciones que estaban pasando en ese momento que necesitaban acciones claras. Sí, pero si estás en la cárcel, o sea, la lógica es si estás en la cárcel por un cargo de asesinato en primer grado, o sea, quiere decir que tú lo hiciste, pues obviamente sí es un asesino, ¿no? ¿Estás No, hablando de no, leyes sociales no de la estamos sociedad? hablando de los asesinos seriales ni nada de esto, porque él solamente ha hecho un asesinato que al ¿Por menos qué lo sepamos, enterraron? ¿no? Que ¿Por al qué lo menos enterraron? sepamos. Sí. Pero bueno, vamos desde el principio, porque Ujú. inclusive la historia, ahorita tú lo dices, puede que fans de la banda de la que vamos a hablar el día de hoy, a lo mejor no estén muy de acuerdo, muy Ujú. conformes con esta información, porque pues el libro lo escribe, o sea, ni siquiera miembros de la banda, o sea, es una película basada en un libro, ¿no? La película es Lord of Chaos, Lord of the Chaos. Lord of the Chaos. Y entonces el libro, o sea, se basa en un libro que es escrito por un reportero, escritor que pues tomó referencias Ujú. históricas y demás, pero pues ya le metes de tu cosecha cuando quieres hacer una historia que se pueda vender, Ujú. ¿sabes? Entonces, creo yo que hay información que solo los implicados pues saben, solo los que estuvieron ahí conocen, Ujú. y entonces ahí es donde se puede volver un poco ficción. Ahora, con el tiempo yo he aprendido que las películas que dicen basadas en hechos de reales, vaya que traen una idea de lo que Ujú. pasó, pero se le pone mucha como jiribilla, porque al final lo que se necesita es una historia que enganche al público, Ujú. que se venda. Esta película, a final de cuentas, es Es que, americana, o sea, es hollywoodense y lo ujú. que ocupa es Es venderse. que creo que se le podría denominar mejor como una película basada en las creencias de una persona que conoce una historia real. Sí, porque al Porque, final no, sí, o no, sea, y al luego final no tiene nada que todavía ver. en las películas se adapta. O sea, a lo mejor Ujú. el libro sería así, como dices, y ya la película es adaptada de la Ujú. historia, ¿no? O sea, Contada por. eso Ajá. es lo complicado, que muchos de los testigos o de los participantes, inclusive hay entrevistas de ellos mismos Ujú. que pues están no tan de acuerdo, tampoco dicen mucho, ¿no? Ujú. Porque los que lo vivieron, pero no les genera como más que es algo Bueno, comercial. bueno, ahorita hablamos de eso porque es un punto importante con los de la banda que quedan, ¿no? Pero bueno, ahí va. Lord of the Chaos. Es una película, ¿sí? Que está basada en la historia del grupo de black metal que se llama Mayhem. A todos los que les gusta el black metal, nos gusta el black metal, ya conocemos esa historia. Mayhem es una banda noruega, ¿sí? Que fue el primero o los primeros en acuñar Ese ese género género de que es black el black metal. metal. Que ellos ¿Sí? decían el death metal, Sí. ellos son muy suavecitos, Ajá. entonces hay que hacer Sí. algo todavía Bueno, más poderoso del bueno, black metal. ¿a qué va el black metal? Va a cosas demoníacas, ocultismo, brujería, cosas paganas. De eso se tratan sus letras. Entonces estos güeyes, al momento de querer hacer
algo tan pesado, pues se fueron metiendo ahí en cosas que ellos consideraban que tenía que hacer un verdadero blackero, ¿no? Que Ujú. era, pues La en este violencia, caso, el ajá, caos, o ajá, la sea, violencia, hacer cosas muy extremas, porque ujú. el black metal es así extremo. Y lo más cabrón de todo es que para poder que este género saliera de entre las entrañas del infierno, ¿sí? Pues tuvieron que hacer cosas muy reales y muy cabronas. Sí, que justo de eso Ujú. trata, o sea, digo, para los que no sepan la historia, para los que ven Psicopedia y que no conocen de black metal ni nada de Mayhem, pues es una banda que nace en los ochentas, ochenta Mayhem. y cuatro, ¿no? O sea, es una banda que su fuerte estuvo en los ochentas y los principios de los noventas. Ujú. Entonces también si hay gente joven viéndonos, pues a lo mejor no los ubica. ¿Qué sucede? Que bueno, dentro de su formación, pues había bajista, guitarrista, Baterista, baterista y la voz, y el ¿no? O sea, eran vocalista. 4 miembros. Cambiaron en lo largo de todos los tiempos, Ujú. ¿no? Pero su fundador o quien empezó a generar este nuevo género, decir, es que tenemos que hacerlo de esta forma, vamos a decirlo así, como el que usaba el marketing realmente sin Ajá. saberlo, ¿no? Era Euronymous, Ujú. que bueno, ese era su alias, ¿no? Ese no era su nombre, Sí. obviamente. Sí, es que se ponían Entonces, nombres así como de demonios, oscuros, ajá. sí, Sí. Sí, o sea, como que también leían mucho, les gustaba mucho leer cosas de ocultismo, libros antiguos de brujería y cosas así. Y entonces, pues ellos iban diciendo, este es el demonio sacatripas del infierno O 4. o Entonces, dioses también de los sí, de los, de los vikingos, vikingos, todo de ese. los nórdicos. Aquí es importante entender algo, estos chavos, o sea, estamos hablando que eran chavos de 20 años, o sea, eran jovencitos, y que no porque tuvieran estos ideales en este género musical, no quiere decir, o sea, a lo mejor nosotros asociamos que los que oyen black metal es gente que tiene su familia desestructurada o que están Sí. mal No, o pues no. vivieron traumas de la infancia y no, o sea, estos chavos vivían con sus papás, inclusive sus papás les financiaban muchas de las cosas que Ujú. hacían, ¿no? De la música, etc. Entonces era normal, o sea, era una familia normal en Noruega. También eso siempre hay que entender los contextos, como lo hemos visto en otros Ajá, sí. capítulos donde hay contextos diferentes en Australia, que en México, que en Estados Unidos. Aquí vuelve el mismo caso. En Noruega es Sí. muy diferente a lo que Sí, conocemos y acá. que, y que siendo la cuna del black metal, ¿sí? Noruega en sí es un país muy pacífico. Ujú. O sea, no es así como que todos anden loqueando y la chingada, sino que más bien los dejan expresarse y por eso pueden surgir este tipo de cosas. Claro que, digo, esta es una historia que acabó mal Ujú. dentro Del- o sea, dentro de lo que cabe, pero pues en sí fue más por un tema de egolatría, de un tema de pelea de poder dentro del círculo del black metal original, y que a mí, desde mi perspectiva, pues es normal. O sea, la rivalidad, pero llega al Sí, extremo. sí, o sea, Como, pero es normal que, o sea, es normal que dentro de un ecosistema, pues va el alfa creciendo y el viejo se va quedando, y entonces, pues, así es la ley de la vida. así es. Entonces, eso es muy importante. Vamos a repasar un poco nada más para poder entrar un poco en la película y en la trama de lo que vamos a hablar. Ujú. Entonces, tenemos, te digo, han cambiado diferentes miembros de la banda, Ajá. pero el cuadro que en este momento sería relevante es tener a Euronymous, que era El el, guitarrista. el- el guitarrista y quien formó la banda junto con Necrobutcher. Ellos Necrobutcher. dos, Necrobutcher y Hellhammer, que era el baterista. sí, o sea, ellos dos fundaron y luego Hellhammer llegó después porque había otro Ah, baterista. sí, y se fue. Entonces, en el cuadro, vamos a decir principal o de lo que vamos a hablar o donde Lord of the Chaos habla más, es Hellhammer. Hellhammer, Necrobutcher, Euronymous. Euronymous y el vocalista que en ese momento buscan y Alto, que, alto, sí, sí, alto, alto sí, sí. ahí, alto ahí. ¿Sí? Alto ahí. Cuando vamos a hablar del vocalista de Mayhem, ¿sí? Tenemos que hacer un paréntesis enorme, ¿sí? Porque para mí, y si no lo creen así, déjenlo en los comentarios, pero para mí, ¿sí? No existiría el verdadero black metal si no hubiera existido el único Death. Death, que es el
primer vocalista de Mayhem y que fue el que rompió con todo lo que existía en ese momento. No fue el primero. Ujú. Primero tuvieron otro. Es que se no cuenta. Bueno, o sea, me refiero a que en el momento En el más momento que se formó la banda. importante, ajá, en el momento en que se formó, estaba otro que se llama Messiah Ajá. y luego vino Death, Don Death. Que desde, o sea, algo importante es que él es de Suecia Ujú. y que entonces se entera que está Mayhem buscando vocalista y pues Ujú. manda su audición. Que su audición justo la toman, ¿no? Porque manda un sobre con un Sí. conejillo de indias Sí, no, crucificado. es que se supone que la historia, vaya, aquí el problema es que, por ejemplo, la película te cuenta una versión, Sí. ¿sí? Y las versiones que conocemos, una es de Necrobutcher, Ajá. ¿sí? Que Que cuenta todavía vive. que todavía vive y que todavía que está sigue en con Mayhem. Mayhem. Ajá, Ajá. sigue en Mayhem. Sí, y la otra versión es de los reporteros que estuvieron recabando información, ¿sí? Pero, bueno, y del libro que dijiste al principio, Ujú. ¿sí? Pero la leyenda urbana es que este güey de Dead, ¿sí? Cuando estos güeyes están pidiendo sus cassettes para hacer las audiciones, porque en ese entonces la audición pues no podías mandar tu video ni nada, sino que era, Tu pues audio. grábate un cassette ahí cantando. Y pues, mándalo por paquetería, ma- o sea, por correo, por que correo. llegue. Ajá. Ajá. Entonces, estos güeyes, cuando les llegó el cassette de Dead, abren el sobre y cuenta la leyenda que adentro del sobre venía un ratón en una cruz, así como sacrificado. ¿Sí? Y entonces estos güeyes de qué chingados es esto, ¿no? Entonces ya agarran, según lo tiran, y ponen el cassette y lo escuchan y dicen, Este es nuestro nuevo sí, vocalista. dijeron, ¿qué es este sonido? ¿Qué le pasa a esta persona, no? Y entonces ahí es cuando dijeron, esta es la pieza que nos falta. Sí, de hecho, lo importante era eso, que Dead, o sea, era vocalista de otro grupo en Estocolmo. Y entonces dice, allá no se iba a llegar a nada y se enteró que el black metal estaba surgiendo. Obviamente que todo esto que estamos hablando era underground, o sea, Sí. era una, no era comercial ni nada, pero No. pues De entre el hecho- grupo de chavos, vamos a decir Sí. así, de ese entonces, pues estaba esa Y de hecho esa eran muy información. pocos porque en realidad esto estaba empezando, o sea, todavía ni sabían qué estaban haciendo, qué movimiento. Pero sabían que era eh, algo más pesado al Sí. death metal. O sea, ya existía el death metal. Sí, o sea, ellos y era, decían, necesitamos algo más. sí, o sea, ellos decían, no fuerte. podemos andar de maricas como los de death metal y esas Ajá, cosas. hay que subirle Sí, más. o sea, el nosotros volumen. somos noruegos y somos poderosos y la chingada, y entonces ahí fue donde crearon el género del black metal. Así es. Pero a lo que voy es que, o sea, nadie lo conocía, nadie sabía qué pedo con ese género, y entonces, ¿serán qué? 15, 20. ¿Sí? Y todas estas historias que aparecen en la película, en el libro y de las que vamos a hablar hoy, hacen que muchos grupos de death metal voltearon y querían ser ahora black metal y muchos se cambiaron ya el nombre y ahora tocamos black, o sea, era como, oh, y ahí sí está el verdadero poder, ¿no? Ajá, Y, sí, sí, y- sí. y empezó esta onda a darse más a conocer, vamos, a extenderse a otros inclusive Sí, países y demás. Y que en el momento en que los noruegos, en este caso Mayhem, dice, nosotros somos los true, o sea, nosotros somos los de verdad. ¿Sí? Los primeros. Todos los demás son pinches batitos débiles y soft, así como suaves. Sí, nosotros somos acá los pesados. Y entonces la demás banda empezó a decir, no, ni madres, nosotros también somos pesados. Y entonces ahí es donde empezó a crecer el black, porque entonces ya era así como que, y yo aviento un marrano y todos lo despedazan así, pues yo aviento 2 marranos y la chinga. Entonces ahí fue donde empezó ya lo más cabrón del black metal. Sí, que entonces, hablando en tiempo, o sea, cómo va la línea del tiempo, Ujú. estamos más o menos hablando que en el 87 ya se forma así ya el grupo, como ahorita lo mencionábamos, ya con su vocalista que era Don Death, y que entonces empieza a tener más visibilidad el grupo por las performances que hacían, que en su mayoría pues era Death. Ahora, hay que entender desde dónde viene esto que está diciendo ahorita David de este personaje, porque al final este personaje dentro de su estructura psicológica, que mucho de lo que hablamos aquí tiene que ver con eso, pues sí había un trastorno importante que inclusive hasta de cierta psicosis se pudiera hablar,
Ujú, en donde él decía, yo estoy muerto. O sea, ujú. así como ahora se identifican, Los Terians sí, con estoy en un cuerpo de un animal. Bueno, él estaba en un cuerpo que estaba muerto. muerto. O Se sea, identificaba en como un mis muerto. venas, corre hielo, o sea, yo no tengo, o sea, cosas ya a nivel, por eso digo que ya con una parte de estructura, ya con una desviación ya muy psíquica que de entrada puedes pensar, porque de hecho la banda decía, es que sabíamos de alguna manera cuál iba a ser ese desenlace. O sea, este chavo traía broncas fuertes, Ujú. ideas de pensar muy, muy Pero complejas. hay que ser honesto. Hay que ser honesto. O sea, sin Dead, o sea, sin el parteaguas Dead, no hubiera existido más allá del black metal. O sea, el black metal nace cuando Dead muere. O sea, él es el mesías del black metal. Es como Kurt Cobain con ¿Sí? el grunge, Sí, ¿no? O sí, o sea, sea, pero acá sí siguió el black metal, nada más que con él fue donde, haz de cuenta que se disparó. es como un fénix, Ujú. es como un fénix, o sea, él muere y renace en todo un género que es el black metal. ¿Por qué? Porque, ok, estoy de acuerdo en que sí ya traía problemas importantes y sufrió en su niñez ahí abuso y golpes por parte de su papá y la chingada, pero, o sea, estamos hablando que Dead era la más pura esencia del black metal. Y como todo, o sea, todo grupo, realmente en todas las bandas, el vocalista siempre es esa figura representativa. Y en el caso de él no era la excepción. O sea, el performance que hacía, que era cortarse con vidrios, o sea, pero cortarse profundo, o sea, casi desangrándose ahí en el escenario. Toda esta parte, pues era un performance que la banda decía, pues esto sí es bien, Bien bien black pesado, sí, metal, ¿no? sí. Entonces, esa parte importante, la ropa, ¿no? Que siempre la tenía como en estados de putrefacción, ¿no? Cosas así. Entonces, todo ese performance, de alguna manera, él sabía que era performance, o sea, no estaba tan psicótico de decir, ¿no? Pero sí llegaba a un grado extremo que hasta los mismos del grupo decían, no te pases de lanza, ¿no? Con estos Sí. niveles. Lo dejaban porque al final eso les permitía tener esa visibilidad del grupo, ¿no? Pero creo que pensando en lo que sucede muchas veces cuando sucede este tipo de casos en donde se desviven, ¿no? O sea, cuando una persona tiene esta situación, hay muchos eh, indicadores. O sea, tú como conocido puedes decir, Ujú. este chavo anda bien mal, o sea, pero de eso a que la gente, es que a veces da miedo el acercarse y pensar en que pudiera pasar un tipo de suicidio. Creo que les da más miedo, así como que no me vaya a hacer algo, ¿no? Sí, pero, o sea, infinidad de veces ha habido situaciones con artistas que llegan a ese punto y que que después la gente o los testigos o las personas que conviven con ellos dicen, es que sí, había pasado esto, es que yo vi tal cosa o demás, y que nadie nunca se atrevió a decirlo como que eso no está bien, ¿sabes? O sea, algo va a pasar. En el Ujú. caso de ellos, lo importante es que eso les daba una fama, ¿sabes? O sea, Sí. eso les daba un reconocimiento de Por su eso, vocalista está haciendo tal por cosa eso Dead. y no les convenía, o sea, no les convenía decirle: "Calmado, o sea, Sí, no te emociones". yo no sé si podría aventurarme a decir que realmente Mayhem era Dead. O sea, para mí es, o sea, tú dices Mayhem y lo primero que se te viene a la mente es Dead. Es que te voy a decir una cosa, yo pienso que Euronymous era como personal manager del grupo, Ujú. que de alguna manera buscaba de qué forma hacer ese reconocimiento. Al final era su banda, al final era un género que estaba creando. Entonces, nosotros no conoceríamos la historia de Death si Sí, Euronymous no lo hubiera contado. eso tienen razón. Entonces, esa parte, o sea, este chavo estaba como, esto hay que aprovecharlo, y esto otro, pues órale, bien extremo, que Y le dé que, bien extremo. Entonces, también es bien patológico, porque es aprovecharte de las broncas también de otro, sí, con una pues finalidad es de medio, hacer negocio. sí, o sea, se podría decir que es medio sociópata ese rollo, ¿sí? Pero yo lo veo también, o sea, volvemos a lo mismo. O sea, estás en ese ambiente y órale, o sea, tienes que sobrevivir. Si para sobrevivir necesito que este güey se corte los brazos, se los Pero no lo corte. obligas a hacerlo.
pero si lo hace, lo dejas, Claro, ¿sabes? Lo dejas. O claro. sea, se les pudo haber muerto ahí desangrado, pero Ima- déjalo que lo haga, o sea. Imagínate Mayhem, ¿sí? Con su voz, con su vocalista que no tiene brazos porque se los cortó. O sea, Mm, hubiera sido genial, digo, antes de darse un escopetazo, ¿verdad? sí. Pero, ahí les va. El problema con las personas que les gusta el black metal, ¿sí? Hay una opinión bien cabrón y bien dividida en donde dicen que Euronymous, ¿sí? O sea, él fue el genio detrás de todo el desmadre, y hay otros que dicen que era un poser, así como cuando vimos el video de Danny Field en la, ¿cómo se llama? En donde lavas la ropa ¿Una lavandería? en una lavandería, que lo vimos ahí sentado, así como que en su entrevista de, no, pues aquí estoy lavando mi ropa, y Sí, así pues. como que no, güey, o sea, tú eres la esencia del pinche black, entonces, pues ni modo, te toca andar así en todos lados, ¿no? Entonces ya cuando en la película, que pienso yo que maneja 3 tiempos, que es la época Dead, la época Euronymous, que es la de tengo mi tienda de discos y todo bien padre, la chingada, y luego viene después del Mesías, ¿no? Que crea el black metal, entonces viene alguien, ¿sí? Después, porque él está en medio, Euronymous está en medio, ¿no? Entonces después viene el que viene a decir, Hacer, ajá, el que viene a decir, sí, cierto. sí, es que vuelvo a lo mismo, o sea, a lo mejor sí era poser, pero era con una finalidad, que era Ujú. el que fuera relevante el black metal, ¿sabes? O sea, Pero es que no dices, ah, sí, ese güey hizo todo eso, pero yo le dije que lo hiciera. Yo le dije que lo hiciera. Yo estoy detrás de todo lo que hacen. Y así como que, no, güey, o sea, no así, pero simplemente el hecho, o sea, por ejemplo, de alguna manera él cuando se suicida, se desvive. cuando se desvive, que lo hizo de todas las formas, ¿no? Se cortó venas, cuello, se disparó, o sea, era así como morirme de Así realmente, quedó. ¿no? O sea, que no vaya a quedar vivo, ¿no? Ujú. O sea, ese güey sí, Eh, o sea, no es así como que, ay, en una de estas me mato y me quiero matar. No, no. ese güey era, de verdad. Pues ya, sí, o sea, ya estaba muerto por dentro desde Ujú. antes, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que el que lo encuentra, o sea, el primero que lo Ujú. encuentra es Euronymous. Y entonces ahí, eso es un poco lo poser que se dice, ¿no? Ujú. Porque o sea, en ese tiempo que no existían redes sociales ni nada, pues el poder hacer un chisme entre personas, Ujú. ¿no? A veces era ese teléfono descompuesto que antes existía. Y entonces se empieza a generar el mito de que, ¿y qué tal que él lo mató, verdad? Y entonces él no dice, no es cierto. O sea, él es como que, pues no sé. O sea, yo llegué, o sea, y entonces eso es a lo que un poco se pueden referir con poser, porque no, o sea, no hacía nada. Es que tampoco puedes admitir que lo hiciste. Sí, o sea, a lo mejor a la policía les dijo, no, no es cierto, no lo hice, ¿verdad? Pero a los demás les decía, pues quién sabe, ¿verdad? Pero Yo es que llegué y tal. ahí O es sea, no donde, negaba, ¿sabes? sí, 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 pero ahí es donde Entonces, yo digo que entra la genialidad, ¿sí? También por parte de Eurónimos, en donde había ciertas cosas que sabía manejarlas sí. demasiado bien, ¿sí? Para siempre estar como que un pie adentro y un pie afuera. Sí, sí, sí. Sí, o sea, es como, lo platicamos el capítulo anterior, Ujú. ¿no? O sea, de pronto puedes hacer fama y echarte a dormir, Ujú. pero en esa fama puede haber mitos alrededor y la gente puede decir, y tú no niegas esos chismes, ¿no? Ujú. Y entre más pesados puedan ser, tú puedes decir, no sé, tal vez sí puede ser verdad. Y Ujú. eso genera ese marketing. O sea, te digo, a lo mejor sin saberlo, él estaba haciendo un marketing alrededor de todo lo que estaba pasando. Y pero algo importante, Ujú. nada más que no se vaya esta idea, es que uno pensaría que con todo eso hicieron mucha lana. Y no, o sea, todo eso fue sin Fue, lana de por fue de a medio. gratis, ¿no? Sí, O o sea, sea, fue fue la novela de a puro, gratis, sí, fue puro amor al arte y estar haciendo que esas es lo mejor cosas. de todo. Sí, sí, y que volvemos a lo mismo, estaban chavos, de alguna manera se les hacía fácil y lo hacían y no tenían este Y buscando tema. los extremos, o sea, Sí, buscando los extremos como debe de ser, ¿sí? O sea, si tú vas a hacer algo y realmente te gusta hacer algo, ¿sí? Pues dale, o sea, hasta donde puedas, ¿no? ¿Sí? Ellos se sí. fueron muy lejos, pero bueno, así era el camino, ¿no? Y volviendo un poco nada más a Ujú. la película, acuérdense, Lord of the Chaos, así se llama, Ujú. porque al final Mayhem, pues es una traducción de caos, ¿no? O Ujú. sea, es un poco por ahí. Eh, y los actores que salen en la película, el que hace Death
se llama Jack Kilmer, Jack que Kilmer, es hijo ajá. de Val Kilmer. Y entonces, buena su actuación, creo yo. O sea, a pesar ese es mi punto de vista como espectador de la película, no como fan ni nada del grupo, sino más bien al ver la película, a mí lo que me gusta es que actuaron bien los chavos a Sí. pesar de no ser noruegos. O sea, todos los que salen en la película son gringochos. Ujú. Y entonces eso pues te quita a que si la película se hubiera grabado en Noruega con chavos noruegos Ujú. que les gusta el black metal, seguramente Sí, hubiera sido muy hubiera sido muy diferente porque a diferente. lo mejor hasta ellos mismos Sí. pueden meterle su cosecha Y que, de esa parte de la esencia del sí, o black sea, metal. como dices tú, no actuaron mal. No No actuaron actuaron mal. mal, pero si hubieran sido unos chavos noruegos, Sí, sí, hubiera sido una actuación así del alma, del corazón, ¿no? ¿Por qué? Pues porque están haciendo algo que les pertenece, sí, sí, ¿no? sí, sí, o sea, ya cuando se apropia otro país de una historia como esta, y la base es hollywoodense, Mm. pues pierde un poquito, pero creo yo que los actores, de alguna manera, a pesar de ser jóvenes, pues trataron de hacer muy bien sus papeles, o sea, realmente te imaginas, bueno, yo sí me imagino que un poco pudo haber sido esa esencia de los Ajá. 80s, 90s y cómo estaban ellos intentando hacer esto. Entonces, ese papel me gusta, creo que cómo actúa Dead. Sí, Digo, obviamente no sale mucho de la película porque pues, Ujú. fallece, Sí. pero entonces, Sí, pero para mí la actuación que hizo este muchacho de Kilmer en siendo Dead, sí, es buenísima. O sea, me parece que él sí se esforzó bastante en, estudiar al sí, personaje. digo, no había mucho que estudiar, ¿verdad? Tampoco, sí, pero lo hizo así con ganas de este era Dead. O sea, Ujú. sí, sí actuó muy bien. ¿Sí? Y otro punto curioso es que el que hizo a Euronymous, ¿sí? Pues yo no lo reconocía al principio, pero resulta que es Rory Culkin, ¿no? Sí, es hermano de Macaulay De Culkin. Macaulay Culkin, que es el hermano menor. Sí, sí tiene su carilla de los Sí, pero en, Culkin. en- en ese, o sea, en la Sí, o sea, película no lo ajá, eso, reconoces. volvemos a lo mismo, o sea, Ujú, la actuación, cómo está un poco toda la estructura del ujú. personaje y demás, se despersonaliza de lo histórico que pueda tener Sí. de su Y te trayectoria. voy a decir algo. La película Lord of Chaos, o sea, dentro de todo lo que cabe, a mí me parece muy buena. Y me parece muy buena. Está contando una historia, sí, como todas las historias que traen mucho drama y mucho rollo así loco, pues tiene una versión que es así y una versión que es así. ¿Sí? Pero, pero, la gente que menos estuvo involucrada en el pedo, y lo voy a decir tal cual como es, aunque me funen, aunque me crucifiquen en la chingada, como Necrobutcher, Ujú. ¿sí? Necrobutcher que era ¿qué? El bajista. El bajista, Bueno, ajá. ese güey siempre estuvo a un lado. Bueno, de hecho, en la época en la que estamos hablando, hasta que, spoiler alert, hasta que muere Euronymous, ¿no? Ajá. Para los que no sabían, en esa época que estamos hablando, pues él no estuvo, él no fue parte del grupo, No. porque justo cuando, o sea, fue la parte, en la parte más importante del grupo, cuando se lanzan, estaban haciendo sus Ujú. performances, la gente decía, wow, esto es nuevo, etc. Ahí sí estuvo. Ajá. Muere Death Ajá. y hay un hecho que es el que hace Que que es, ellos sí, se separan. de hecho esa parte de la historia se cuenta como algo legendario, ¿no? Ujú, Como algo legendario que marca realmente el comienzo de México. ujú. Sí, que es, ya les decía, Eurónimos llega, ve que está desvivido ya ahí, Dead. Dede ahí en su casa o donde dormía. Ujú. Y entonces lo que se le ocurre en ese momento, antes de hablar a la policía, es ir, comprar una cámara desechable, tomarle un par de fotos, inclusive posarlo porque le acomodó como que el rifle y así y demás. Lo posa, le toma fotos y entonces guarda esas fotos. Ojo, que este disco que están viendo ahí, que es el disco, no me acuerdo el nombre, No, pero se supone que es el primero. no, eso vi, eso también lo investigué, que Ujú, es, o sea, él las fotos, o sea, yo sí pensaba que él las fotos las quería para el álbum ujú. y no, o sea, él las fotos las guardó, o sea, es así como, así tenía sus Su fotos, álbum. sus álbum de Ujú. fotos. Y entonces la historia dice que le habla a Necrobutcher y le dice, Dead hizo algo genial, se suicidó. Y Se desvivió. entonces, y se desvivió. Y entonces, este Necrobutcher dice,
porque dices, qué genial, o sea, ¿qué te pasa? Ujú, Y luego Eurónimos le dice, hasta tengo fotos y todo, ¿eh? O sea, no te ujú, vas a perder nada, sí. si quieres te las enseño y tal. Entonces, Necroboche le dice, ¿sabes qué? No me vuelvas a hablar. Y esas fotos destruyelas, o sea, ¿qué te pasa? ¿No? Así se molesta y ahí se sale de la banda. Y entonces, de ahí en adelante ya no sabemos nada de De Necroboche. Necro- Se supone que la historia dice que ya cuando Eurónimos muere, en el funeral de Eurónimos se encuentran Hellhammer, Necrobutcher y Manic, que fue también Maniac. de los primeros integrantes. Ahí se encuentran, se ven en el funeral y dicen, pues vamos a revivir Mayhem Que nosotros ahorita voy a tres. dar mi opinión sobre Maniac, porque realmente, o Sí. sea, Sí, o sea, ahí dicen, vámonos, vamos a continuar con el grupo, pero obviamente que le bajaron rayitas, o sea, obviamente que en ese momento dices, estos de la cagaron bien pero gacho, es que vamos a hacerlo diferente, y justamente, ahí es donde pierde la esencia de justamente Mayhem. ese es el punto. Por eso, por eso Mayhem fue Mayhem con ellos, hacen que todo explote, que sea así en cabrón, Y luego ya no, lo más chingón, y luego ya fue como, ya nada más la música. ajá. Entonces, por ejemplo, por eso decía que aunque me funen, Necro Butcher, ese güey siempre que lo entrevistan y le preguntan sobre Euronymous, le preguntan sobre Dead, él siempre dice, no, ya, siempre me preguntan sobre lo mismo, yo ya me cansé de estar contando esa historia, me duele cada vez que la cuento, eran mis amigos y la chingada y bla, bla, bla. Ok. Y luego va a otra entrevista, ¿sí? Y dice, que es lo que te comentaba yo hace rato, y dice, no, sí, es que yo también algunas veces pensé en chingarme a Euronymous. Cabrón. Sí, yo también lo quería desvivir varias veces porque bla, bla, bla y bla, Y bla, por lo bla. que, o sea, él dice que por lo que le hizo a Death, o sea, por Ujú, tomarle fotos y esto porque no nada más le toma fotos. Del cráneo, pues obviamente se dio el escopetazo en la cabeza, ujú. entonces agarró pedacitos de cráneo, Y hizo los uno. collarcitos y Genial, es lo fue así mejor. como los miembros dignos de la banda tenían su collarcito con pedacito de Death Ujú. y Es un homenaje a y eso. dicen que No sé qué se también enojan. comió cerebro, o sea, que se quedó pedacitos de cerebro y que los Ajá. guisó y que se los comió. Que ese ya dicen que fue mito. Sí. O sea, los miembros de la banda dicen, ese sí fue mito, ese se la bañaron, no pasó, pero lo de los cráneos sí nos dio un pedacito ahí Sí. de Bueno, Dead. bueno, ahí te va. Y luego, otra historia, ¿sí? En otra entrevista sale diciendo el güey, sale diciendo, sí, no, yo me siento muy culpable por lo que le pasó a Dead, porque él era el más chico de todos. Entonces él se vino de su pueblo, de su lugar, ¿sí? Se vino acá con nosotros, no tenía amigos, no tenía parientes, no tenía nada acá, y se quedó ahí en la casa, Solo, donde, donde ajá, ensayaban. donde Ajá. ensayaban, se quedó ahí solo, y como los demás vivían cerca, pues todos iban a sus casas y ya lo dejaban solo. ¿Sí? Entonces, dice Necrobutcher en una entrevista, dice, entonces, como a Hellhammer y como a Euronymous no le caían tan bien, o sea, no les caía bien Dead, dice, pues les valía madre. Entonces, un día le dijo a Hellhammer, ¿sabes qué? Tengo bien afilado mi cuchillo, tal vez lo utilice conmigo. Y Hellhammer le valió madre. Y luego fue con Euronymous y le dijo, tal vez este fin de semana me suicide. Y Euronymous le dijo, sí, sí, está bueno, ¿no? Si lo haces, pues así como que más fama para nosotros, ¿no? Entonces, todas esas cosas las dice Necrobutcher, haciendo ver como que los demás pues, les valía madre. Y realmente, Pues él pues no también, ¿no? sabemos. O sea, no, pero él dice que es el tía culpable, ¿verdad? Pero como Ajá. que ya tampoco estaba ahí, ¿me Sí. entiendes? Eso es lo que Entonces, te digo, cuando pasan este tipo de cosas ajá, y analizas la situación, dices, hubo indicios, hubo ajá. cosas, ¿no? Y nadie hizo nada para ayudarlo. Y al contrario, en este caso, te servía el performance que hacía. O sea, Ujú. lo mal que pudiera estar en su mente servía para el show, haz de cuenta, ¿no? Sí, y por ejemplo, en la película hay una de las primeras escenas que hay, es cuando Dead le pone, o sea, Euronymous trae la escopeta, Ah, sí. ¿sí? Y se la pone en la cabeza de Ed y le dice, tírale, Dispara. tírale, ¿no? Ujú, Entonces yo digo, ¿y si sí le tiró? ujú. ¿Entiendes? O sea, digo, Dead estaba más alto que Euronymous, entonces, como le dio el escopetazo aquí, pues a lo mejor por lo mismo que estaba chaparrito, ¿no? Entonces le llegó aquí y le dijo, tírale. Sí. ¿Y qué tal si sí le tiró? Le dije, es que está bueno, vea, sí le tiró.
¿no? Entonces, son cosas que nunca vamos a saber. Por eso te digo, o sea, la película, el libro, todo eso es desde una perspectiva que no es ninguna de las personas que lo vivieron. Y entonces no es un libro autobiográfico, no es información, o sea, es como lo que los reportes Es la dieron, historia ¿verdad? de la historia Ajá. de la historia. Y que se ha ido contando por muchos años, o sea, él falleció en el 91, cerca de estas fechas más o menos, y entonces fallece en el 91 y desde entonces pues se habla de el vocalista de Mayhem que se desvivió y que pasó esto y que ellos, o sea, hardcore, o sea, esas cosas, ¿no? Entonces, esa es una primera etapa de la historia, ¿no? De May. Espérate, antes de pasar a la segunda. Que, curiosamente, ¿sí? Cada vez que Necrobutcher habla, o sea, él, sin que le pregunten, ¿no? Así que lo inviten a algún lugar, a una entrevista o algo, y él empieza a hablar. No, es que de Euronymous y bla, bla, bla. Y empieza a hablar toda la historia otra vez. Cuando él sale de él, curiosamente, siempre es cuando va a sacar un álbum o cuando va a sacar un libro, ¿no? Entonces es así como que, a ver, cuando te preguntan y no tiene nada que ver, ¿sí? Ahí sí dices, no, ya, esa historia déjenla en paz, ¿no? Y eso se me hace bien sociópata también. ¿Por qué? Porque es así, es cuando yo quiero y cuando yo lo ocupo. Y cuando yo lo ocupo porque voy a sacar mi álbum, voy a sacar mi libro y la chinga, entonces ahí sí empiezo a decir todo el desmadre, ¿no? Y hasta yo quería darle en su madre Eurónimos y hasta yo que hacía esto, o sea, y es así como que, ya que te lo hocico, güey, o sea, tú estás siendo peor que ellos porque estás, Y aparte ya estás grande. sí, ¿no? Y estás lucrando cuando te conviene, güey. Sí, O sea, porque ensucias el género black, ¿sí? Y ensucias la historia diciendo tus pendejadas. Bueno, esa es mi opinión muy particular. porque volvemos a lo mismo, o sea, estaban chavos, o sea, era una cosa entre chavos que inclusive ya pues fueron madurando, fueron creciendo Ujú. y que ahí es donde entran nuevas figuras al encuadre, ¿no? A este círculo satánico ahí que tenían. Pero, pero se entiende también eso, o sea, se entiende que, o sea, desde mi perspectiva, desde la psicología, había problemas mentales en el caso de Ted. Había este extremo que era es que como adolescente quieres tener tu propia manada, tu propia pertenencia, quieres ser algo, quieres formar parte de algo. Y a veces hay gente que por formar parte de algo llegan a esos extremos para que la gente los acepte. Y eso, para mi punto de vista, es lo que le pasó a Bar. O sea, yo creo que este personaje que va a entrar ahorita más adelante en la historia, El conde. el conde, lo que pasa con ese chavo es que él se empieza a acercar un poco a la escena, todavía más, vamos a decir, más ñoño, que de hecho a mí me parece que en la película lo ponen demasiado Sí, ñoño, sí, ahí así exageraron. hasta gordito y así muy torpezón. Pero, y no, físicamente no era así el chavo. Entonces, a lo mejor si hubieras cambiado el actor, si dices, híjole, o sea, no se ve Yo, tan. mira, te voy a decir una cosa. No lo voy a como disculpar, pero la verdad es que sí, vamos a suponer que Eurónimo sí era así. Sí era medio sociópata, sí era acá medio mamón y la chingada. Entre comillas, un genio en mercadotecnia y cosas así. Pero si alguien te trata así como pendejo, cuando tiene tantita fama, sí te empiezas a llenar como de odio, ¿no? O sea, si empiezas a decir, ay, hijo de tu pinche madre, me las vas a pagar y me las vas a pagar y te las voy contando. Y creo yo que eso fue lo que le pasó a Sí, a ese personaje, a Bar. al conde. O sea, ¿por qué? Porque cuando este güey lo trata como basura, ¿sí? Y entonces este güey dice, sí, sí, pues ahora voy a ser más chingón que tú, que era lo que yo te decía al principio. O sea, estás en el black, estás con güeyes que demonios, brujería, satanismo y la chingada y cosas así. Pues no puedes acabar diciendo, ay, no, perdóname y la chingada y que no quería. No, pues ya estás ahí en el pedo. Órale, güey. Éntrale, como, así como el conde que dijo, sí, ¿quieres que sea bien loco el pedo? Pues órale, vamos a ponernos locos. Pero de verdad, o sea. Sí. Entonces, este personaje, sus primeros acercamientos, por eso dice David que lo trataron de alguna manera, porque él se acerca, ¿no? A donde se juntaban y demás, y este Eurónimos es como que va a empezar
quién sabe si haya sido cierto eso, ¿no? Trae una chaqueta así como que con muchas parches de bandas. Y entonces, pues Euronymous con su onda que traía de que el black metal era lo más top, ¿no? Ujú. Le dice Scorpions, así como que en Scorpions. serio, así, ¿no? Entonces, pues este chavo, o sea, lo hace menos, no lo acepta de alguna Ujú. manera en el círculo. Todavía era Christian, todavía se presentaba como Christian. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que pues entonces se cambia el nombre, agarra más rollo, black, y empieza a hacer sus ondas propias de música, o sea, Sí, y, y, propia y que música. dentro de lo que cabe, o sea, el güey era un genio. Ujú. Era un genio porque tocaba la guitarra, tocaba el bajo, la batería, el piano, la chingada. O sea, era un músico completo. Sí, y entonces ahí pasan varias cosas. En la trama y en la película, también en la historia un poco, Ujú. muere Death, se vuelven a quedar sin vocalista. Ahí 2, 3 rolas se hicieron un poquito con el... y no solo sin vocalista, sino también el bajo, ¿verdad? Porque se enojó Necrobutcher, se va. ¿No? Y entonces, pues necesitábamos un nuevo bajista, Que en necesitamos un realidad era nuevo así como que vocalista. me enojo, pero en realidad culió el vato. O sea, Sí, culió. pues total, ¿qué pasa? Que pues eso afecta de alguna manera al grupo, ¿no? Tener que volver a armarse, o sea, estaban ya en un top de la gente los conocía y tal, y Ujú. otra vez volver a armar. Entonces, en ese inter, ¿qué sucede? Estamos hablando que es algo muy underground lo que ellos hacían. Entonces, Euronymous hace su casa productora, digámoslo así, para producir discos. Primero pone su tienda de discos. Pone una tienda de Que ya de discos. ahí, súper ñoño, porque entonces dice, pues así como todos, pues hay que sobrevivir, ¿verdad? Y entonces una de las escenas épicas De de la la película. película es cuando llega el conde, ¿sí? Y en su tienda de discos de black metal, saca uno de Scorpions y le dice, ¿En serio? Scorpions. Ajá. Entonces ahí sí dices como que, Se la ándale, regresa. ajá, Sí, ajá. sí, sí. Sí, o sea, vuelvo a lo mismo. O sea, este chavo abre su tienda de discos que obviamente era la renta pagada por los papás, ¿sabes? O Ujú. sea, era así como, mijito, ya Ponte a hacer tienes que, algo. ajá, Ujú. bueno, pues me pones una tienda de discos, ¿no? Entonces, Ujú. de hecho decían que no tenía ganancias esa tienda de discos porque era muy grande el terreno, o sea, el espacio era muy grande, la tienda era muy chiquita, entonces en el sótano hicieron así como el club de Toby, ahí se juntaban, ahí a veces dormían, o sea, muchas cosas que lo usaba como para diferentes cosas, ¿no? Ujú. Y obviamente para que el gremio del Black, pues ahí se juntaba, ¿no? Entonces era la Que idea. ahí fue donde se formó y se fundó el famoso Inner Circle, ¿no? Que es los de adentro, Ujú. ¿no? Que era cuando ya se juntaban así como que los más Más blacks, pesado. sí, los Ujú. más blacks, su comunidad, por así decirlo. Y entonces ahí donde decían así como que, ¿y qué hiciste? No, y, no, yo esto. Y entonces se ponen a contar. Vaya, Anécdotas. eso también es una leyenda porque no hay nadie porque en ese tiempo ni siquiera estaba Necrobutcher. O Ujú. sea, no hay nadie que lo diga, sino que son la gente que más o menos llegó a entrar y que entonces empiezan a decir que ahí era donde se contaban las cosas más mamonas que hacían, ¿Qué ¿no? pasaba? Ujú. Que fueron pasando Sí. justamente, o sea, pero lo que quería comentar es que no hay que perder de vista, es que a mí me sorprende que estos chavos pues eran todavía jóvenes, o sea, no vivían de esto. Y entonces le dice el conde a Euronymous que pues quiere grabar su álbum Ujú. como Burzum, es el primer álbum de él como, ajá, como grupo. Y entonces le dice, pues sí, o sea, mi casa productora está bien, pero no tengo dinero para grabarte. Ah, O sí. sea, entonces era una idea de, tengo mi tienda de discos que no genera dinero, tengo una casa productora que no genera dinero. O sea, realmente era nada más decir que lo tenía, ¿no? Y su casa productora, el único grupo que tenía era Mayhem. O No, sea, según le grabó como otros 2 y Burzum. Pero Burzum, ojo que le dice Bark o el conde le dice, no, mi mamá lo paga. O sea, ujú. mi mamá paga el disco. O sea, y entonces el otro, bueno, no, pues si tu mamá paga, pues está bien, ¿no? Entonces a ese punto es donde yo digo que este chavo sí se aprovechaba de muchas cosas, o sea, se aprovechaba de los chismes que podía haber alrededor Es que sobre él, mira, se aprovechaba de que el otro decía, pues pongo mi lana, sí, mi es que mira, capital, o yo sea, lo pienso así. se aprovechó de la muerte de Ed, o sea, se aprovechó de muchas cosas. Sí, 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 pero a lo que voy es esto. O sea, vamos a ponerlo de esta manera. Es una manada de hienas. ¿Sí? A mí me cagan las hienas porque son los pinches animales más culeros que existen, ¿no? Sí, Carroñeros. son carroñeros, son culeros y la chingada. Pero así es. Entonces estás en una manada de hienas y las cosas que sucedan ahí van a ser culeras. Entonces,
no puedes decir, ay, pobrecito este, qué mamón aquel, que la chinga, porque ahí estás. Sí. Entonces, cuando te pasa algo, ahí estabas, güey. O sea, te estás en el tocadero, te va a tocar. Sí, o sea, este chavo, por eso yo creo que lo de poser era porque no decía: "Ay, no". O sea, fingía que: "Ah, sí, claro que sí, ¿verdad? Ujú, Y ujú. soy super black y tal". Pero como decías ahorita, en esa línea, o sea, a lo mejor mandaba por delante a unos, ¿verdad? Y él se Ujú. quedaba más para atrás. Entonces, ese tipo de cosas generan que puede haber malestar por otras, ¿no? Sí, Ahora, yo te decía también la edad, porque ya ellos, o sea, la primera alineación de Mayhem, pues ya eran más grandes, o sea, sí. faltan 5 o 6 años más grandes que esta otra generación que estamos hablando del Conde y de otros personajes que se van involucrando, o de los nuevos integrantes también de Mayhem. De Faust, que era, él no tocaba con ellos, No, o sea, era bajista también pero, sí, pero de tocaba Black. es el que ahorita, el que creó la banda de Emperor, pero que también tuvo una historia bien cabrón. Sí, Ahorita, esa parte es. esa parte, pero yo creo que la reflejan por esto que decimos. O sea, Ujú. hay que entender, lo decíamos inclusive en otro capítulo cuando hablábamos de estos chicos de bullying y este tipo de cosas, que yo decía, es que el adolescente, por encajar, o sea, por Ujú. pertenencia, puede hacer muchas cosas. El adolescente no mide consecuencias de actos porque lo que está viendo solamente es, si yo hago esto, los demás van a decir, es el fregón, ¿verdad? Ujú. O si los demás Así lo es. hacen, yo lo voy a hacer. Entonces, O esa sí. parte Ajá. es muy complicada en la adolescencia cuando están estas cosas extremas y que fue lo que pasó. O sea, Ujú. el haber asesinatos, el haber toda esa parte tenía que ver con eso. ¿Quién era el más extremo? Y lo que dice, o sea, lo que dices ahorita, el Faust decía, es que yo quería saber qué se sentía matar a alguien. O Ujú. sea, y entonces dices, a ver, o sea, para muchos puede ser una fantasía Pero, siempre, pero ya al llevarlo al acto pero, es pero, una pero que diferencia. si estás dentro del círculo en donde todo mundo está haciendo ese tipo de cosas, o sea, es así como, no puedo quedar atrás. ¿Por qué? Porque cuando este güey de Faust, ¿sí? Mata al señor, ¿sí? Que decía, pues, ¿qué decía anti la chinga? Ya para ese entonces, ¿sí? Ya Dead ya se había volado la cabeza, ¿sí? El conde ya había quemado 3 iglesias, ¿sí? Ya había sacado 2 álbums, ¿sí? O sea, ya estaba yendo para arriba. Entonces, a mí se me hace bien cabrón porque este güey de Faust los ve y es así como que, Yo también. venga, me estoy quedando atrás, Ajá, sí, ¿no? Dentro del círculo de ellos, ¿no? sí, Entonces tengo que hacer algo. sí, Tengo que hacer algo para que me reconozcan, para que vean que yo te... Y aquí es la parte que no me gusta, porque ahí es donde justamente ponen eurónimos como, como, como este rollo ok, todos están haciendo cosas bien cabronas, pero soy tan generoso que los voy a dejar entrar a mi círculo de super chingones porque ustedes hacen cosas bien locas. Yo no. O sea, yo tengo mi tienda, ¿entiendes? Pero soy el chido del círculo, entonces yo no hago ni madres. Ustedes hacen cosas bien cabrones, pero el pero chingón soy aquí yo. vienen todos a juntar. Ajá. Es que volvemos a lo mismo, o sea, hay que entender que él empezó muchas cosas y te vuelves el papá de los pollitos, ¿sabes? Ujú. Entonces puedes ya no hacer tantas cosas, ya era más grande y entonces sentirse de que todos aquí vienen y se juntan aquí en mi casa, haz de cuenta, Ahí te ¿no? va, te voy a Y decir, yo soy el líder porque esta es mi casa. no, te voy a decir algo. Justamente así lo pensó Eurónimos. ¿Sí? Yo soy el papá de los pollitos. El problema es que no eran pollitos, eran llenas. Sí, bueno, pues por Entonces, eso tuvo ese final él también. exacto. Ujú. Entonces, el momento de que él dice, así, él se siente el papá de los pollitos y cuando voltea a ver, ve una manada de llenas que se lo quieren comer. Y Ujú, se lo quieren comer porque ya se dieron cuenta de que él no es el chingón. ujú, Entonces ahí es donde valió madre. ujú. Entonces, me parece, ¿sí? Y hay una entrevista que vimos hace rato del Conde cuando dice, o sea, no fue un asesinato, yo no lo maté, era mercadotecnia. Entonces dices, ¡ay, güey, qué pedo, ¿no? O sea, dice, es mercadotecnia porque, pues, iba a salir el disco y necesitábamos, Sí, difusión no pagada. sí, que dijo, No había dinero para pagar la ajá, no, publicidad. dijo, los medios lo están haciendo, ¿sí? Nosotros no estamos pagando nada,
es propaganda gratis. Sí, o sea, eso es pensar ya muy trastornadamente realmente. Pues Pero es que mira, dentro de lo que cabe, había 2, 3 genios ahí que casi como Reese, el de Malcolm, que su genialidad era que el caos. sí, sabía hacer el caos bien cabrón. Pues por eso la película se llama Lord of Chaos, o sea, Sí, o sea, creo yo que se le salió de las manos, ¿no? Muchas cosas y que por eso se le regresó. O sea, todo lo que él hizo de alguna manera como medio altaneramente por lo mismo que representaba el Black, ujú, luego se le regresó, o sea, fue el karma ahí también, pero lo que yo quería decir es que cuando, ahorita es que tú lo mencionaste, cuando empiezan los incendios de iglesias, porque para esto, ya, o sea, ya en nuestro discurso entró Bar, que es realmente el asesino de este capítulo, o sea, es realmente del que queríamos hablar, ¿no? Un ajá, poco más detallado. Pero cuando entra este personaje en la trama, o sea, entró más, cuando todavía era Christian, ¿no? Entró así todavía más tranquilo, ujú, luego regresa ya más adentrado y con muchas, ya más elaborado, más seguro de sí mismo, más de te voy a fregar, más así, ¿no? Entonces, parte de lo que empieza a hacer, pues es quemar iglesias cristianas y iglesias antiguas. Y entonces, obviamente que, bueno, están hechas de madera. Estaba fácil de alguna manera que, prenderles fuego y gasolina y que quemarlas. defendía un punto, Ajá, sí. que dentro de su mentalidad, no voy a decir que está bien, pero desde un punto de vista, no está mal, ¿me entiendes? Ujú. Sí, o sea, tenía... Es que vamos a ver, todas las historias, me refiero a las letras y demás del Ujú, Black, tienen una historia, como tú decías, vamos a decir, como... am, no rebuscada, sino más bien inteligente de alguna manera, o sea, leídos, de ujú. saber sobre historia Sí. de los vikingos y demás, o sea, no es No es algo, letras al randoms, o sea, sí no es algo tan tiene, irrelevante así ajá, sí, sí, o simbolismo, sea, o no sea, es sí así tiene un significado. como si yo tengo muchas novias, o sea, ¿me Sí, o sea, sí entiendes? tiene un significado. Sí. Entonces, aquí el punto es que él dice, también así como su discurso del marketing, dice, es que esas iglesias están sobre templos antiguos de los De vikingos. los vikingos. Entonces, es como destruir la parte de la religión, ¿no? Ujú, Por nuestros ancestros y lo que nosotros somos y ese tipo ujú, de ujú, cosas. Entonces, eso es lo que tú dices que tienes un punto, pero realmente, ujú. pues es un delito, o sea, estás dañando propiedad privada, o sea, la estás quemando, es un delito. Y ellos, de alguna manera, la policía, o sea, aquí hay varias cosas que sí me generan mucho estrés, porque de entrada no era tan difícil agarrarlos, o sea, eran huercos, estaba fácil agarrarlos, pero la policía, no sé qué onda, o sea, alcanzaron a prender Como que eran muy cuatro laxos. iglesias, sí, o sea, no Pero mira, fueron tan ahí te va, ahí recio te va. en eso. Será muy acá lo de las iglesias, pero podrían haberlo hecho con gente. No lo hicieron. Sí, o sea, era en la noche, o sea, estaban Sí, o sea, solas, me refiero a que, lo que representaban, sí, o no sea, era ajá, dañar. pero me refiero a que dentro de lo que cabe, sí, no estuvo tan mal, ¿me entiendes? O sea, Sí. pudieron haber llegado, poner un barrote en la puerta, Que nadie prenderla y sale. que nadie Sí, salga, sí, porque sí. así lo hacían los vikingos. Sí, o sea, no era masacrar a la gente, era destruir lo que Y que, y representaba que esa era, y iglesia. que era lo Y que, publicidad, y publicidad, porque eso les daba publicidad. gratis, Y estaba en discos, también estuvieron discos de portadas, deportadas con iglesias quemadas. ajá. Pero lo que te iba a decir era eso, que obviamente la policía pues empieza a investigar, ¿verdad? ¿Quién será? ¿Quiénes Ujú. estarán quemando estas iglesias? Tal vez los de la portada del disco que tiene una iglesia quemada, Tal vez. no lo sé. Entonces, el punto es que empezó ya a ir mucho la policía a la tienda de discos De de Eurónimos. Euronymous. Y entonces me da risa que los papás le dicen, Euronymous, ciérrala. Ujú. O sea, ya, mijito, ya estuvo bueno. O sea, Ya no te vamos a ya, pagar la renta. ya te estás pasando de lanza. O sea, sí que padre tu black metal. Así me imagino a la mamá, ¿verdad? De que qué padre, mijito, la música que haces. Pero ya te estás Ya, yendo a otro ya nivel que estás no. grande, así como que ya estás creciendo, ya. Ya déjate de eso. Ajá. Y entonces, bueno, pues algo que pasa es que cierra la tienda de discos. Ujú. Y de alguna manera, pues como que empieza a madurar él también.
que tampoco era tan grande cuando falleció, ¿no? Pero de alguna Mira, manera empieza yo, a alejarse de muchos de estos temas yo no le diría que, madurar. Yo le diría pues, que como buen sociópata, cuando las cosas se empiezan a poner así cabronas, graves, ¿saben qué? Ahí ahí se nos ven, vemos. ya me voy. Sí, o sea, avientas así como me imaginé así el cuetón, ¿verdad? Lo avientas ahí en medio Sí, avientas la de ajá, humo y te y vas. te vas, ¿no? Es que mira, Entonces, por ejemplo, cuando, bueno, esto lo pasan también en la película, que es que llega un momento que cuando entrevistan, como tú dijiste, entrevistan a Anónimos sobre lo de las iglesias y le dicen, ¿tú estás detrás de esto? ¿Qué dice él? no. Y él dice, puede ser que sí, puede Ujú, ser que no, ¿no? ujú. Y entonces ahí es donde dices, hijo de tu pinche madre, o sea, Sí, dejaba todo suelto para que fueran los chismes los que sí, hablaran de lo que sí, pasaba. pero siempre era así como que yo soy el genio detrás de todo el pedo y que por eso el conde le Se dice, empieza, ¿sabes qué, sí. güey? ¿No es cierto? ¿Quieres hacerlo? Vamos a hacerlo. Y entonces lo invita, ¿sí? A Ajá. quemar las iglesias, ¿sí? Y entonces ahí este güey dice, ay, sí, qué padre, pero mejor ya no, ¿no? Y entonces justamente ahí es donde empieza el pedo, porque el conde empieza así como que, ah, no, güey, o sea, tú iniciaste el pedo, tú lo hiciste más cabrón, pues ahora flétatela con todo el desmadre, ¿sí? Ya estamos todos, ya este güey ya mató un güey en el parque, yo estoy quemando iglesias, el otro güey quién sabe qué chingados está haciendo, y el otro güey dice, no, no, ya esto ya está muy pesado para mí. Sí. Sí, de hecho, lo más controversial de todo, y eso si lo buscan en internet, pues hay fotos, hay la evidencia de que sí pasó. Ujú, Obviamente en la película te lo ponen como se supone pasó, ujú, pero es algo que sí sabemos que pasó. Y que Bart le dice al periódico, ¿no? O sea, te ujú, doy una entrevista, yo soy el que anda quemando las iglesias, ahí el ujú. círculo. Y entonces, pues van a su casa. Obviamente el reportero, en todo momento en la película, el reportero actúa de manera de, ay, pobre Sí, inútil, y que ¿verdad? O también lo sea, manipuló, sí, es pero así como que me estás dando toda la información, estás bien sí, imbécil, haz de sí, cuenta, pero, ¿no? o sea, no, no es que sea imbécil, lo que pasa es que lo manipuló justamente por lo que tú dices. Sí. Estaban chavos y este güey era un reportero más o menos experimentado, entonces lo manipula para que le dé toda la información y luego dice, ya, no lo chingamos. Entonces a mí se me hace bien mamón, porque entonces, ¿para qué si quieres una entrevista? O sea, ¿o para qué vas? ¿Para chingártelo? No seas cabrón, Sí, güey. bueno, pero también el VAR, ¿cómo pide eso? O sea, había 2 juegos ahí, y Ujú, Bargue quería también ese reconocimiento, que eso es lo que buscaban mucho. O sea, yo soy el que está haciendo esto, no el otro chavo, no ujú, Euronymous. Doy una entrevista diciendo que yo soy el que está haciendo esto y salgo en los medios y entonces, de hecho, lo detienen, o sea, queda detenido ujú, y entonces ahí ya le das totalmente el crédito, ¿sabes? O sea, si se ujú. De todo, detiene, sí. está totalmente el crédito. ¿Qué pasa con la escena underground? Pues es el de las iglesias, o sea, había unos que los conocían y que sabían lo que estaban haciendo, pero la demás gente que no los conocía, oh, eso sí es Es bien que black metal, o sea, y eso le generó ese desbalance Es de que lo que también era Euronymous a lo que era Bar. está bien cabrón que tú haces cosas acá locas, ¿sí? Y luego de repente sale otro güey diciendo, ah, sí, yo soy la mente maestra detrás de todo eso. ¿Sabes qué, güey? Me dan ganas de darte una cuchilla en la cabeza. Y eso O le sea, dio, ah, o sí. sea, Sí, entonces esa fue la rivalidad que empezó a surgir, ¿no? ujú, Entre ellos, rivalidad que concluye en el asesinato justo de Jerónimo. Euronymous por parte de Bart, chorro de puñaladas, ¿no? Por la Mm, espalda, Y que, todas se y que las era lo dio que por tú la decías la espalda. vez pasada, o sea, muchas de ellas fueron en el área del Sí, pecho, ¿sí? O sea, por adelante y por atrás, que dice lo que es emocional, que es o algo sea, emocional. ajá, eso es una ira, es una descarga muy emocional de lo que él sentía Que, que es como, o sea, vuelve a lo mismo. O sea, es como las hienas, los lobos, ¿no? O sea, no puedes salirte así nada más diciendo, no, ya mejor no. No, güey, o sea, ya le moviste, chingaste, pues güey. es como cría cuervos y te sacarán los ojos, o sea, Sí, pero también este es güey así. no los criaba, este güey Pues le los ide- alimentaba con las ideas del black metal, o sea, sí alimentaba Pues sí. el black metal es destrucción, es lo extremo, es no sé qué, y Ujú, luego ya después, oiga, no, ¿verdad? No era tan extremo, o sea, sí. entonces, a ver, Es que ese es decídete, justamente el ¿no? punto. Y por eso también les comentamos que
que pongan ahí ustedes qué piensan sobre eso, porque de verdad hay mucha gente, hay mucha gente dice que Euronymous era un pendejo, ¿sí? Hay mucha gente que dice que Euronymous es el iniciador de todo, o sea, que no hay por qué decirle nada, y que realmente, ay, güey, o sea, hay partes en donde sí parece un genio, y hay partes donde dices, ¿sabes qué, güey? Es un pinche poser, o sea, Pero independientemente de lo que piense la gente, su vida fue bien black metal. O sea, al final te mueres con un chorro de puñaladas, 2 en la cabeza, cuello, o sea, dices, pues fue todo lo que creaste. O sea, mira, ya acabaste. Sí, sí, perdón, si no se hubiera muerto, a lo mejor se pudo haber tomado una foto él mismo de cómo quedó. O sea, ¿sí me y lo entiendes? había sacado en un álbum. O sea, eso es a lo que voy. O sea, realmente su vida, su corta vida, fue llevado a ese extremo y hasta Pero Bach le ayudó un poco no, a eso. no, ahí te va, es al revés, ¿sí? O sea, a ese güey le pasó lo que le pasó, ¿sí? Porque el conde, ¿sí? Él sí llevó su vida black al extremo, ¿sí? A Pero sigue donde vivo y ahora ñoñando con todos sus hijos y sus cosas de positivismo. es que Eso no es, ya no es black es que metal. no es el mismo, no es el Eso ya mismo. no es black metal. No, o sea, se los digo de una vez, chavos, vean bien los videos. El güey que acaba de salir de la cárcel, ese güey no es el conde, ese güey no es el conde. Vean las entrevistas, vean los gestos faciales, o sea, no es el mismo. O sea, mira, yo no creo que Noruega tenga tantas necesidades de, o sea, ni que fuera un personaje tan relevante. Me refiero como, En Noruega sí. sí, o sea, a lo que voy es que tuviera tantos enemigos, ¿sabes? Como a veces en otros lugares hay muchos enemigos Ah, y que no. matan a la persona en la cárcel porque tiene muchos Pero enemigos. no, a lo mejor no Pero fue por este chavo enemigos. no, o O sea, a lo sea, mejor fue porque. Isco es el vato. eso y que a tus 20 años te meten a la cárcel, pues tus mejores etapas de tu vida, porque estuvo 20 años, ¿no? Tus mejores etapas las viviste en la cárcel. Entonces, sí te cambia el decir, si hay consecuencias, ¿sabes? O sea, eso que dices, si hay consecuencias. Porque otra cosa, si realmente estuviera bien tocadiscos, saldría y seguiría diciendo lo mismo. A mí me vale esto y yo volvería a matar y yo volvería a no sé qué y esto, o sea, y no tiene ese discurso, no lo tiene porque de alguna manera, vamos a decir, que maduró, aprendió, que dijo, pues esa fue una cagazón, ¿no? O sea, sí creo que él dejó de ser black metal en el momento en que ya su Sí, pues discurso ya después explotó. de 10 años encerrados dices, ¿Sí? Y el vamos a otro escuchar niño un poco no, de se lo country. pensó así y se murió. O sea, ya no lo dejaron envejecer y morir de viejo, así ya en su casa tranquilamente, así tocando la guitarra. Pues no, o sea, ya se murió en ese Pero mira, éxtasis del momento mira, del black metal. para ir cerrando un poco, te voy a decir una cosa. Maniac, que es el de los últimos vocalistas de Mayhem. Vi varios videos que decían, Maniac, el vocalista más extremo del black metal. Y varios videos y dije, En serio. ¿en serio? ¿Qué pasó con el black metal? A lo mejor Euronymous está revolcando en su tumba Sí, o a lo mejor de black Euronymous dejó. metal. O Dead, Sí, no, es revolcando que en su tumba. justamente eso voy. O sea, realmente no existe un vocalista más extremo que Dead. Y es que tú ahorita, yo te hice la comparación con Kurt Cobain y Ajá. dijiste, por sí, el grunge murió con Kurt Cobain. Pero a lo mejor el black metal también, o sea, sí sigue existiendo el género, pero ya no es ese extremo que empezó con Mayhem. Sí. Entonces, Sí, es que, también le bajaron rayitas, ¿no? O sí, sea, pues es como que que sí también se dieron cuenta de que había creo, consecuencias. creo que el black metal, en su esencia del principio, era llegar hasta el final. Y ahorita es, vamos a tocar, muchachos. Vamos a ser músicos. Vamos a tocar y hacer música acá, bien extrema, bien cruda. Pero hay que dormirnos temprano porque luego nos hacen ojeras. Así como En que, el show, o sea, porque sí he visto este show de ahora de la alineación y si hacen show de ustedes performance así de me crucifico y así, pero pero yo no se creo, crucifican de verdad. sí, o sea, pero yo lo que pienso es que en la vida personal está más tranquilo. Sí. Y estos niños la vida personal la llevaron al extremo. Sí, pero es porque ya tenían una vida así. ¿Me entiendes? O sea, Dead no se hizo, no se creyó que estaba muerto por Por el empezar en el grupo. black metal. Ujú. No. Él se sentía muerto y llegó a cambiar el black metal. Sí. Entonces, o sea, ni modo, acéptenlo. No hay un vocalista más extremo en el black metal que Dead. Y Dead se murió.
Sí. ¿sí? Y las cosas extremas. O sea, quieren un vocalista que realmente haga algo muy extremo. Está Dead. Él hizo lo más En el black extremo. metal tal vez no dure mucho un vocalista Sí, extremo. sí, porque ahí está lo más extremo. Gánenle a eso. Sí. O sea, córtense las venas, córtense el cuello y dense un escopetazo en la cabeza. ¿Sí? Y si después de eso pueden hacer algo más, entonces ya son más extremos que Dead. Sí. Si no, no hay más extremo que Dead. Ahora, nada más para cerrar ya, Ujú. este disco que tenemos aquí, que es el disco, y eso era lo que te quería decir, o sea, Ujú. es un en vivo, que sí Ujú. fue en el 89 cuando ellos empezaban, o sea, sí es el en vivo de los primeros en vivos que tuvieron donde canta Dead. Está esa alineación que decíamos, Euronymous, Dead, Hellhammer. Hellhammer y Necrobutcher, o Microbutcher, como le decían también porque está mucha perrín. Sí. El punto es que esa alineación hace ese primer, o sea, ese toquín en vivo, Ujú. está grabado y es ese disco. Este disco sale cuando fallece Euronymous. O sea, cuando falleció Euronymous, Ujú. un amigo de él hace el disco, no, o sea, como con su disquera, ¿se cuenta? Saca el disco y pone la foto de Dead. O sea, que eran las fotos que tenía Euronymous. O sea, Tomó no la fueron foto. los integrantes. No de la fueron banda. ellos. Entonces, este güey fue el que puso la foto. Y es el primer en vivo que tienen, Que- entonces salió ya en el 94, o sea, no Sí, que fue está cuando bien murió. cabrón porque cuando salió tal cual y duró 2 semanas hasta que se dieron cuenta y ¡pum! Lo censuraron. Supieron que era, además de que ni Sí, sabían, dijeron, sí. pues de esos discos de black metal que Sí. son unos loquines. Que luego, que Sí sabían después, que era de verdad. lo volvieron a sacar y lo único que hicieron fue como si le hubieran puesto una sábana blanca encima Tapándolo. del cuerpo de Dead, ¿sí? Y ya de cuenta que era una sábana así como con sangre, ¿sí? Pero que ya tenía, o sea, te decía, ahí está abajo, ¿no? Sí. Sí, hasta, digo, no sé cuántas veces más lo hayan sacado, pero nosotros lo compramos hace como Sí, 3 años. más o menos. 3 años que lo Que- volvieron a que sacar. Volvemos a lo mismo, o sea, en un mix-up así, y ahí, o sea, hacia la vista de todo el mundo, el suicidio De Dead. el desvivimiento de Dead. Y otra cosa interesante también, o sea, este disco, te digo, lo sacó un amigo de Euronymous. Ujú. Y otra cosa interesante es que también cuando muere Euronymous saca Mayhem un álbum, o sea, que sí ese álbum de estudio, que es su segundo álbum de estudio. Y ahí está tocando el bajo Bark. Ah, sí. O sea, está Euronymous, está Bark, ¿no? Y que la familia de Euronymous estaba, o sea, la familia de Euronymous se quedó con la casa productora, pues ellos la financiaban, ¿verdad? Se quedó Ujú. con la casa productora de Euronymous y no querían sacar ese disco, pues porque Bark lo mató, ¿verdad? No querían Ujú. sacar el disco. Y entonces, los integrantes le echaron mentirillas a la mamá y le dijeron, no, señora, lo volvimos a grabar luego con otro bajista. Entonces, no se preocupe, no, No- es no Bark. es Y Bark. entonces dijo, bueno, está bien, sáquenlo. Y luego, jijiji, sí era Bark. O sea, Será. sí lo sacaron así. Y entonces es esa controversia de que pues ahí están juntos tocando en ese segundo disco de estudio. Entonces, bueno, hay muchos así como facts, ¿no? Interesantes de lo que pasó, Sí, pero es que es una historia que tiene muchas vertientes y que tiene muchos que opinan una cosa, muchos que opinan otra cosa. La todo, realidad es que es la historia del black metal. O sea, independientemente si uno, si el otro, si la chingada, es la historia del black metal. O sea, así surgió como debe de surgir un buen género, ¿no? sí. Con un chingo de muertes y sangre, ¿no? Como Y debe me ser. parece que le dieron muy poquitos años a Bark por esa muerte. O sea, fue muy violenta. Yo le hubiera dado más años Déjalo porque en fue paz. muy, muy, muy violenta. Y él diciendo, no, es que fue en defensa propia. O sea, se aventó una voladora, así que la defensa dijo, venga, o sea, esa no nos va a ayudar para nada. Tú lo viste en el video, se está riendo, o sea, realmente le valía Sí, madre. sí, sí. O sea, y era un chavo, o sea, vuelvo a lo mismo. Era un chavo. Euronymous murió de 25 años y este niño tenía 20. O sea, Era estaban un chavo, chavos. tenía lana, era muy talentoso con instrumentos y estaba guapo. Y le gustaba Tolkien. Le gustaba Tolkien y estaba guapo. ¿Qué más quieres? Pero bueno. Bueno, pues con esto cerramos este capítulo. Esperamos que les haya gustado. Pues recuerden seguirnos en todas las redes sociales. Sí, en todas, seguirnos, darle like, compartir, que eso es bien importante. Y comenten, aquellos que les guste el black metal, comenten. Si a lo mejor nos aventamos datos que no eran correctos también, o sea, ahí, Ujú, sí. pueden corregirnos.
Y recomendaciones. Me acuerdo una película, la de Metalhead. Buena película. O sea, hay películas que reflejan mucho el tema del black metal y entonces es importante también tener esa otra línea Ujú. de la esencia, ¿no? Para entender mucho de lo que hablamos el día de hoy. Entonces, pero bueno, invitarlos a que nos sigan en todas las redes y que sigan viendo los videos de coleccionables, de Goreando y de Psicopea de las películas. Y bueno, ya saben. Pueden seguirnos en todas las redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Si les gusta el video, denle like y suscríbanse. Y pues si les gusta el video, qué bueno. Y si no les gusta, pues se chingan porque ya lo vieron. Hasta la próxima. Bye.